¿Cuántas veces te has sentido frustrado con tus oraciones? ¿Cuántas veces has tenido la impresión de que tus súplicas habían caído en oídos sordos? Quizás haya orado por la curación de un ser querido enfermo, para encontrar el camino correcto en la vida o simplemente para encontrar la paz interior. Independientemente de qué deidad o entidad hayas invocado, es probable que hayas encontrado momentos de duda e incertidumbre con respecto a la efectividad de tus oraciones. Pero, ¿qué sucede cuando nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta? ¿Cómo podemos lidiar con la frustración y encontrar un significado más profundo en nuestro acto de oración? En esta historia Zen, exploraremos juntos los secretos de la oración, basándose en las enseñanzas de un sabio monje budista y sus esclarecedoras historias. Descubriremos los errores más comunes que podemos cometer cuando acudimos a lo divino y aprenderemos cómo transformar nuestra práctica de oración en una experiencia real de conexión espiritual y crecimiento interior. Así que prepárate para un viaje espiritual que te llevará hacia una nueva conciencia y sabiduría interior. Y quédate hasta el final para que sepas exactamente cómo elevar el significado de tus oraciones. Pero antes de continuar, si aún no estás entre nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que estés informado cuando publiquemos nuevos contenidos para tu crecimiento espiritual. En un antiguo monasterio budista situado entre las majestuosas montañas del Himalaya, vive un anciano monje llamado Hiroya, reconocido por su capacidad para transmitir sabiduría a sus discípulos a través de historias y ejemplos esclarecedores. Hiroya, además de conocer a la perfección las escrituras budistas, es un gran experto y estudioso de las religiones. Por este motivo, los visitantes del monasterio, independientemente de sus creencias, le piden consejos sobre la relación con lo divino. Una calurosa mañana de verano, Hiroya reunió a sus discípulos en el patio del monasterio para responder las preguntas que a menudo le hacían sobre la oración. «Queridos discípulos», comenzó Hiroya con voz tranquila y tranquilizadora, «hoy me gustaría compartir con vosotros los secretos de la oración y los errores más comunes que cometéis al practicarla. Sé bien que muchos de ustedes, sean budistas o no, cuando oran se sienten decepcionados porque tienen la sensación de no ser escuchados. Esto te provoca cierta frustración y muchas veces te aleja de una práctica que siempre conviene cultivar por sus implicaciones beneficiosas. De hecho, la oración, más allá de las connotaciones religiosas, tiene un papel importante en la gestión del estrés y la ansiedad. Rezar te ayuda a sentirte mejor, a encontrarte a ti mismo, a meditar. Cuando oramos, continuó Hiroya, es importante comprender lo que no debemos hacer. La oración es un arte sutil, e incluso un pequeño error puede obstaculizar su eficacia. Mientras los discípulos lo observaban atentamente, ansiosos por aprender todo lo que pudieran sobre el tema, Hiroya comenzó a contar una historia. En la antigüedad, había un monje devoto que oraba constantemente por la riqueza y la prosperidad para él y su monasterio. Todos los días, se arrodillaba ante el altar, pidiendo fervientemente la ayuda divina para realizar sus deseos materiales. Pero a pesar de sus intensas oraciones, sus peticiones parecían no ser escuchadas. Así que, poco a poco, empezó a sentirse frustrado y decepcionado, y empezó a preguntarse si estaba haciendo algo mal. Un día, mientras meditaba en los jardines del monasterio, conoció a un monje anciano que irradiaba una profunda serenidad interior. Se acercó a él y con extrema humildad le pidió consejo sobre su práctica de la oración. El anciano monje sonrió amablemente y dijo: «Hijo mío, tu oración es como un río que corre en la dirección equivocada.
debes aprender a dirigir el flujo de tu oración hacia aguas más profundas y significativas. Entiendo que necesitas alcanzar una situación económica más satisfactoria para ti y para el templo en el que vives. Pero no es así como vas a conseguir lo que quieres. Con esta enseñanza, el joven monje comenzó a reconsiderar su enfoque de la oración y comprendió que ya no debía orar por deseos materiales, sino por sabiduría, compasión y realización espiritual. Así, con el paso del tiempo, el joven monje empezó a percibir una nueva profundidad en su oración. Ya no buscaba satisfacción en las riquezas terrenas, sino que encontraba su alegría en el servicio a los demás y en la conexión con lo divino. Y con el paso de los años, a medida que se dedicaba a los demás y trabajaba para que el monasterio tuviera más recursos, notó que la situación económica iba mejorando hasta dejar de ser un problema. Esta historia, dijo Hiroya, nos enseña que la oración no debe ser una lista de deseos materiales, sino más bien una oportunidad para acercarnos a Dios, Buda o cualquier otra deidad con humildad y gratitud, pidiendo sabiduría e iluminación. Otro error que comete mucha gente, dijo Hiroya, es orar superficialmente, sin realmente poner su corazón y alma en la oración misma. La oración no debe ser un simple ritual mecánico, sino más bien un acto de profunda comunión con lo divino. Desgraciadamente, en iglesias o monasterios de todo el mundo, veo gente ocupada rezando como si estuvieran recitando una letanía. Para que se comprendiera mejor este aspecto, el anciano monje contó otra historia que abriría la mente de sus discípulos. En una remota región montañosa había un joven monje que dedicaba muchas horas al día a la práctica de la oración. Sin embargo, a pesar de su diligente devoción, sus oraciones parecían carecer de profundidad y significado. Un día, mientras meditaba en la tranquilidad del bosque circundante, el joven conoció a un anciano ermitaño que irradiaba extraordinaria calma y sabiduría. ¿Cómo puedo hacer que mis oraciones sean más significativas y poderosas?, le preguntó el joven al ermitaño. ¿Cómo puedo hacer que la oración tenga sentido y traiga resultados concretos a mi vida y a mi alma? El ermitaño sonrió y dijo: Hijo mío, la clave no está en la cantidad de tiempo que dedicas a orar, sino en la calidad de tu devoción y la concentración con la que oras. Cuando ores, deja que tu corazón se llene de amor y gratitud, y deja que cada palabra esté imbuida de un significado profundo. No te preocupes por seguir al pie de la letra los libros sagrados, sino que tus palabras salgan del corazón. Muchos cometen el error de pensar que ciertas oraciones deben recitarse de memoria y que deben hacerse durante horas para que sean de beneficio. Pero no es así, querido muchacho. La oración debe surgir ante todo de nuestro corazón y de nuestra alma, y debe estar vinculado a un ritual meditativo. Con esta enseñanza, el joven monje comenzó a practicar la oración con mayor conciencia y compromiso. Cada palabra pronunciada durante la oración estaba impregnada de sinceridad y profunda devoción. Entonces, a medida que pasó el tiempo, comenzó a experimentar una profunda conexión con lo divino a través de su práctica de oración. Sus súplicas ya no eran superficiales ni vacías, sino llenas de vida y significado. Y poco a poco notó que esa sensación de vacío que sentía por dentro había sido sustituida por una gran sensación de paz interior y bienestar mental. Esta historia, dijo Hiroya sonriendo y mirando a los ojos de sus discípulos, nos recuerda que la oración no es solo un conjunto de palabras dichas en voz alta o recitadas mecánicamente. La oración es una oportunidad para abrir nuestro corazón a lo divino,
sea lo que sea, y para conectarnos con lo más profundo de nuestro ser. Es una forma de hablar con nosotros mismos y cambiar desde dentro las cosas que están mal en nuestra vida. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas y los discípulos escuchaban con sumo interés las palabras de su mentor, Hiroya, con un gesto de sus manos, invitó a todos a seguirlo hasta el lugar más hermoso del jardín. ¿Qué aprendimos hoy?, preguntó retóricamente. Hemos aprendido que la oración va más allá de simplemente pedir deseos materiales, y es más bien una oportunidad para acercarse a lo divino con humildad, gratitud y compasión. Y que para orar correctamente no debemos recordar de memoria las sagradas escrituras, recitándolas mecánicamente, ni dedicar muchas horas a este ritual. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la lección de hoy? Esa oración auténtica requiere un esfuerzo sincero y una mente abierta. Debemos aprender a dejar de lado el apego a nuestros deseos egoístas y abrirnos a la voluntad de lo divino. Y en lugar de exigir incesantemente que se nos dé lo que queremos, deberíamos centrarnos en buscar sabiduría, compasión y realización espiritual. Solo entonces nuestra oración podrá transformarse en una poderosa herramienta de conexión espiritual y crecimiento interior, una herramienta a través de la cual podremos sentirnos mejor con nosotros mismos y hacer que las cosas salgan como queremos. Queridos discípulos, la invitación sincera y concreta que os hago a todos vosotros es a reflexionar sobre vuestro enfoque de la oración. Pregúntate si estás orando por las razones correctas y si tu práctica de oración está centrada en el ego o en el amor universal. Además, encuentra momentos de silencio y contemplación en tu día para conectarte con lo divino y escuchar la voz de tu alma y corazón. Y recuerda siempre que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar, de ser compasivo y de vivir cada momento de tu vida con gratitud.